Hola, desde Verde os traemos otra conferencia ambiental online del mes de julio. Hoy tenemos aquí a Jorge Conte, ganadero regenerativo y licenciado en Ciencias Físicas. Nos presenta su proyecto Agroganadería Regenerativa y su aplicación en un pueblo de Soria. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Gracias por vuestra asistencia y gracias a Luis por haberme invitado y bueno, a la UV Verde también por organizar este tipo de actividades que creo que son muy necesarias. Bueno, mi nombre es Jorge Conte y bueno, me crié en un pueblecito de la provincia de Soria, en Montuenga, en la comarca del Alto Jalón. Y bueno, como muchos sorianos, hasta que cumplí 18 años y tuve que salir a estudiar. Primero me fui a Zaragoza, luego pasé por Madrid. Allí me licencié en Ciencias Físicas y me especialicé en climatología. Y allí comencé a desarrollar mi labor investigadora en una spin-off de la Universidad Complutense y del CIEMAT, hasta que en 2017, pues no sé si es una ventolada o qué, pero decido dar un vuelco a mi vida, preocupado por un poco vivir de acuerdo a mis ideales, de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, y me vuelvo a Noviercas, a otro pueblecito de Soria, pues eso, para intentar vivir un poco más de acuerdo a mis ideales. Y caigo aquí, en Noviercas, en Soria, que es a los pies del Moncayo Soriano. Es el pueblo de mi madre y por eso caigo aquí. Y empiezo una búsqueda, pues eso, de una vida un poco más acorde a mis ideales, y en esa búsqueda la ganadería extensiva, por ser también una de las actividades tradicionales del pueblo y de la zona, pues aparece como una de las principales opciones. Esta foto que veis es la dehesa del Reajal, en Noviercas, a los pies del Moncayo, donde además históricamente pastaba el ganado boyal de la localidad, ¿sabéis? El que se utilizaba para trabajar el campo, hasta que fue sustituido pues primero por las mulas y luego por la maquinaria. Cuando yo llego al pueblo, aquí había una explotación de ovino, pero bueno, que la aprovechaba en parte y junto con la rastrojera, y las vacas habían desaparecido de ahí. Por hablaros también, por presentar un poco a la zona, ¿no? Es una zona de suelos ácidos, aunque casi neutralizados en algunas zonas por la cantidad de sedimentos que dejan las hojas de los robles, por el salato cálcico. Se encuentra entre 1.200 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, presenta un clima mediterráneo subhúmedo, como pongo ahí, con presencia de especies atlánticas bastante interesantes. Tenemos unos 650 litros al año de media climatológica. Y en cuanto a la zona, la orografía, pues podéis ver ahí una zona de 40 hectáreas de pradera de montaña, con matas de Quercus pirenaica, con suelos muy profundos, muy productivas y también muy accesibles y muy manejables para la ganadería regenerativa. Después tenemos otras 140 hectáreas, que son toda esa ladera que veis hasta los aerogeneradores. Y bueno, pues esas ya son zonas de bosque cerrado, de Quercus pirenaica, zonas muy matorralizadas, luego rebrote de cepa por el carboneo, eriales de altura, zonas rocosas, un terreno un poco ya más inhóspito, por así decirlo. Y bueno, después de esta breve presentación, ¿no?, mía y de la zona, pues hoy os vengo a hablaros un poco de Moncayo Ecológico, que es mi proyecto de vida, ese proyecto que empiezo cuando llego a Noviercas, y que intenta ser o es un intento de aplicar la agroganadería regenerativa, en la cual me empiezo a formar desde que llego aquí al pueblo, pues eso, en un pueblo de Soria, en un monte público. Se me ha quedado decir que es un monte de utilidad pública donde yo me encuentro. Este proyecto empieza como un proyecto personal mío, pero en el camino van sumándose nuevas visiones, nuevas personas que aportan, pues eso, diferentes puntos de vista y que llevan al proyecto hasta lo que es hoy en día, que es un proyecto de regeneración de ecosistemas centrado en la ganadería extensiva y ampliando a ovino y caprino también, un proyecto embrionario, y eso es un proyecto de ganadería regenerativa que integra desde la producción de forrajes para la suplementación en invierno, el pastoreo dirigido, la elaboración o la comercialización de la carne, donde aparece la fresca del Moncayo, que luego comentaremos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que si no, ¿qué es el suelo, ¿no? El suelo
Es un sistema, como aparece ahí en ese dibujo esquemático, es un sistema vivo en el que animales, raíces, microorganismos, minerales, pues conviven, se relacionan, se fagocitan, copulan y convierten al suelo, ¿no? A ese sistema, en el primer escalón de la cadena alimentaria, junto con la radiación solar y con el agua y a través de las plantas. Y además el único capaz de proveernos de agua limpia. Un suelo sano solo será sano si está compuesto de las 3 M's que me gusta decir: minerales, materia orgánica y microorganismos. Y bueno, resumiendo un poco, que tenemos que entender el suelo como algo más que aquello que pisamos o que sujeta las plantas, sino entenderlo más como un ente vivo que permite la vida en la tierra, que filtra el agua, que produce alimentos y eso, que permite la vida en la tierra, en definitiva. Y la pena es que lo estamos perdiendo. O sea, la desertificación, que es la pérdida de suelo fértil, es una amenaza. Hace poco leí una noticia, aparte del dato ese que veis ahí de datos de la ONU. El otro día escuché una noticia que el 75% de la superficie de la península está en riesgo de desertificación para el 2050. O sea, es un problema muy, muy acuciante. Por otro lado, ¿qué nos ha llevado hasta aquí? Pues hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es el modo de producir alimentos de la agroindustria, sus prácticas y sus maneras de tratar el suelo, pues nos han llevado un poco a esta situación. Un suelo muerto, pues redundo, no es capaz de producir alimentos, no es capaz de infiltrar agua, por tanto no es capaz de proveernos de agua limpia, pero es que encima no es capaz de mitigar los efectos de las sequías o reducir los efectos perniciosos de las inundaciones al ver mermada su capacidad de infiltración de agua. Por tanto, se vuelve un suelo mucho menos resiliente en un contexto de cambio climático. La alternativa, pues de lo que os vengo yo aquí a hablar hoy, la agroganadería regenerativa. Bueno, hago un inciso, me gusta decir agroganadería porque creo que una de las perversiones quizás del modelo alimentario también es haber separado la agricultura y la ganadería, cuando son los subproductos de uno son insumos de la otra y están muy interrelacionados, ¿no? Separarlos es uno de los principales errores, creo. Como os decía, la alternativa a un modelo de producción de alimentos que nos ha llevado con unos efectos a ahondar en el cambio climático, a ahondar en la desertificación. La alternativa, la agroganadería regenerativa, que, bueno, pone el suelo en el centro y que debe su nombre sobre todo a esa búsqueda de regeneración de los suelos, aumentando la cantidad de materia orgánica, aumentando la biodiversidad, desarrollando las condiciones para que se desarrollen los microorganismos y, en definitiva, aumentando la fertilidad y la vida. ¿Qué es la agroganadería regenerativa, ¿no? Si he venido a hablaros de ella, bueno, pues primero podríamos decir que bebe de diversas fuentes, como puede ser el pastoreo racional de Wasan, el diseño en línea clave o el manejo holístico. Podríamos decir también que se nutre de muchos gurús, como el profesor Wasan, el profesor Piñeiro, Darren Doherty, Alan Savory y muchos otros que seguro que podéis investigar en Internet sobre sus vidas y sus obras. Y bueno, en España también fructifican muchos lugares, pues además con gran éxito, como Finca Planeses, Mundos Nuevos, Poultry o Moncayo Ecológico, que es de lo que os vengo a hablar yo hoy. Pero eso, lo que más me gustaría transmitiros es que la agricultura regenerativa no es una receta, ¿no? Sino es una manera de enfrentarse a la toma de decisiones, de enfrentarse a los problemas. Y es hacerlo con un objetivo principal, y es la regeneración de los suelos. Además, si hacemos esto como consecuencia, pero no como objetivo, obtenemos un aumento de la productividad, una disminución de los insumos y, en definitiva, un aumento de la rentabilidad de nuestra explotación. Y bueno, también me gusta decir que esa agroganadería regenerativa, esta definición creo que la he cogido de la asociación, agroganadería de ganadería regenerativa, es aquella que en su contexto y con sus herramientas tiene como faro en todo momento la regeneración de los suelos. Y bueno, os he dicho que no hay recetas en la agricultura regenerativa, pero sí, voy a hacer una excepción. Hay una receta, ¿vale? La única receta que yo diría es imitar a la naturaleza. Frente a la corrección de la naturaleza, que quizás es el modelo productivo convencional trata de corregir a la naturaleza, la agricultura regenerativa intenta voltear totalmente ese planteamiento y pasar a imitar la naturaleza.
observar los procesos que se dan en ella, entenderlos, fomentarlos y potenciarlos. Y, por supuesto, no utilizar ninguna técnica que vaya en detrimento de un suelo sano o de alguna de las 3 M's, como hablábamos, de materia orgánica, microorganismos, minerales, como podría ser la labranza, ¿no? El volteo del suelo, que va en detrimento de la materia orgánica, utilizar productos químicos y biocidas, que van en detrimento claramente de los microorganismos y, en definitiva, pues no utilizar este tipo de labores que vayan en perjuicio de un suelo sano. Y bueno, vamos a hablar un poco de ganadería, ¿no? Ya que hemos venido a hablar de animales. En el caso de la ganadería, ¿cómo podemos imitar a la naturaleza, no? Pues, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿O qué podemos observar? Si vemos ahí una manada de ñus en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, que será una de las zonas quizás menos antropizadas, ¿no? que queden en el planeta, en el que todavía los grandes herbívoros silvestres se comportan como tales, ¿qué podemos observar? Podemos observar muchos animales juntos debido a, pues, probablemente a la presencia de depredadores, que hace que los animales tengan el comportamiento de ir juntos para sentirse muy seguros. Vemos que hay un tiempo de pastoreo corto, o sea que hay muchos animales ahí, pero se van rápido de ahí porque agotan el alimento y porque también ante los depredadores es más interesante estar en constante movimiento, y que hay un tiempo de reposo largo, o sea, tardan mucho tiempo en volver a esa misma parcela. Ahí abajo veis una imagen de mis vacas intentando imitar esa manada de ñus. Claro, el ganado en la Europa occidental o en general hoy en día se ha dispersado porque nosotros hemos retirado o hemos arrinconado a los depredadores naturales del ganado, hemos protegido nuestro ganado de los depredadores, entonces ya han perdido un poco esa etología, ¿no? De ir todos juntos, muy cerquita, en manadas apretadas, y entonces ha tendido a dispersar. Si vemos una típica ganadería de vacas en el monte, está cada una por ahí a 10 kilómetros, a muchos metros de la otra. Y también lo hemos sedentarizado, ¿no? Al final hemos dejado de hacer transhumancias, tendemos a tener los animales siempre en el mismo sitio durante todo el año, en el invierno pues suplementamos y ya está, no hace falta irse a otros sitios. Y bueno, ya últimamente, los últimos 50 o 60 años, ha desarrollado las granjas industriales, que yo me niego muchas veces a llamarlo ganadería, porque creo que son fábricas de carne más que ganadería. Creo que ganadería es otra cosa. Pero bueno, que me enredo. Un poco de historia quería que meter, pero bueno, creo que ya le he hablado, ¿no? De esos grandes herbívoros, porque sería igual el ganado que los grandes herbívoros han estado siempre, los hemos puesto nosotros. Bueno, los grandes herbívoros han estado siempre, todos tenemos la imagen de los dinosaurios, que los famosos son los carnívoros, pero hay muchos dinosaurios herbívoros, ¿no? Y al final, durante muchísimos años en la historia de la evolución, los herbívoros han mantenido las praderas y se han mantenido de ellas, ¿no? Realmente nuestra intervención ha sido solamente, entre comillas, pero en términos evolutivos es muy poco, de hace 10.000 años, cuando empezamos a desarrollar la agricultura y la ganadería, y es cuando empezamos un proceso de sustitución, sobre todo en Occidente, no en Europa, de los grandes herbívoros silvestres, los uros y los bisontes, por el ganado doméstico, por vacas y caballos o ovejas. Y empezamos, como os había comentado, la protección frente a los depredadores, por lo tanto lo sedentarizamos y lo dispersamos. Y bueno, volviendo un poco a cómo qué observábamos en esa manada de ñus, ¿no? Observábamos que había unas altas cargas instantáneas, y con eso, ¿qué conseguimos? Conseguimos el efecto manada, que el animal vea que el de al lado está comiendo y por tanto no se está a elegir lo que come, porque si no el de al lado se lo come. Entonces come un poco sin mirar tanto. Entonces se produce un pastoreo no selectivo, que se llama, que es muy importante para que la presión sobre las plantas del prado, las plantas pascícolas, sea sobre todas por igual y no solo sobre las más interesantes para el ganado. El tiempo de pastoreo corto, ¿qué conseguimos con ello? Es no comernos el rebrote. Esto ahora explicaré un poco más en la siguiente diapositiva qué es, y porque con esto conseguimos no sobrepastorear, ¿vale? No comernos la planta después de haber vuelto a salir. Y el tiempo de reposo largo, que también observamos, que nos permite que la planta se recupere, que vuelva a desarrollar todo su ciclo y esté
lista, dijéramos, para ser comida otra vez sin perjuicio para ella. Entonces, como os contaba, quería hacer un poco más de hincapié en esa relación pastor-vívoro, sobre todo para entender el tiempo de reposo y para entender conceptos como el POR, ahora os explicaré el punto óptimo de reposo, el rebrote, el sobrepastoreo o la bomba de carbono, pues me ha parecido interesante esta grafiquita, en la que podéis ver, podríamos decir, en el eje Y positivo, tenemos el desarrollo, ¿no?, de la parte aérea de la planta. Es en verde, ¿no?, que va creciendo. En el eje X tenemos el tiempo. Y en la parte de abajo, en el Y negativo, vemos el desarrollo de las raíces, la parte radicular. La línea roja de arriba que me interesa es la vigorosidad, por así decirlo, la cantidad de fotosíntesis o el desarrollo vegetativo que está teniendo la planta. Como vemos, eso empieza planito, empieza a crecer, crecer, crecer. Hay un momento en el que el crecimiento es máximo y después llega una zona de la curva en la que se empieza a aplanar. Empieza a dejar de haber crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahí la planta va a pasar de su fase vegetativa a su fase de floración, para luego semillar y cumplir su ciclo. En este momento, la planta ha acumulado, las plantas pascícolas sobre todo han acumulado grandes reservas en las raíces para una supuesta floración y semillado o para un rebrote si son comidas. Entonces, en la gráfica, en el siguiente punto temporal, ¿no?, podéis ver cómo ha venido un herbívoro, se ha comido esa planta y se produce una descompensación entre la parte aérea y la parte radicular. Entonces, la planta utiliza esas energías, esa energía que llevaba acumulada o esos recursos que tiene acumulados en la raíz, los utiliza para volver a crecer, para volver a desarrollar su parte aérea y poder volver a hacer fotosíntesis y volver a recargar la raíz de energía, volverse al inicio de esta gráfica que veis. Entonces, no sé si se ha entendido un poco. Quería explicar los conceptos de POR, punto óptimo de reposo, que decía Wassan. Este es ese punto en el que la curva de crecimiento vegetativo se hace plana, ¿vale? Porque es el punto óptimo de reposo, que es cuando la planta es el punto óptimo para ser comida. El rebrote y el sobrepastoreo, pues creo que se entiende muy bien en que si después de habernos comido la planta y emplea sus recursos que tienen las raíces para volver a crecer, si en ese momento nos la comemos, estaremos agotando esas reservas, porque no la habremos dejado crecer lo suficiente para volver a recargar las reservas. Entonces, eso es el sobrepastoreo. Eso es la definición de sobrepastoreo, porque acaba agotando las reservas de una planta y al final matándola. Y la bomba de carbono es otro concepto interesante porque la planta, cuando es comida y se produce esa descompensación entre fase aérea y radicular, después de utilizar las reservas de la raíz, abandona esa raíz para compensar, ¿no?, porque necesita una compensación entre las dos fases. Entonces deja carbono en el suelo. Al final las raíces están hechas de carbono, se autopoda y las deja ahí. Por tanto, está secuestrando carbono atmosférico. Le llamamos bomba porque primero carga carbono en las raíces y luego cuando se autopoda las mete en el suelo. Entonces, no sé si he podido explicar bien esta gráfica, que creo que es importante para entender un poco todos estos conceptos que son bastante fundamentales. Pero bueno, resumiendo, ¿qué nos aporta el pastoreo dirigido? Porque realmente nosotros lo que hacemos es dirigir a esos animales, ser de coreógrafos para que esos animales se comporten como si fueran esa manada de ñus en Tanzania. Entonces, ¿qué nos aporta ese pastoreo dirigido? Pues nos aumenta la cantidad de materia orgánica en el suelo, como hemos visto, con las raíces y con las heces de los animales. Y aumenta también los microorganismos a través de las heces. Las vacas son bombas de microorganismos, su estómago. Y además está demostrado que esos microorganismos están muy relacionados con los microorganismos del suelo porque al final han coevolucionado, ¿no?, todos juntos. Por tanto, aumenta la vida en el suelo y regenera los suelos, ¿no?, como habíamos visto. Además, secuestra CO2 atmosférico. Y aquí me gusta poner esta gráfica de un estudio en Georgia, en la que analiza unas fincas bajo manejo regenerativo, analiza las emisiones de las vacas, que efectivamente las tan denostadas vacas, ¿no?, que emiten mucho CO2, efectivamente en su digestión producen mucho metano, que al final es como, aunque no tiene la misma permanencia en la atmósfera, pero sí que tiene un efecto mayor incluso que el CO2. Esta gráfica está hecha en kilo equivalente, quiere decir, o sea, hace la equivalencia entre carbono y metano y otros gases, óxidos nitrosos que vienen de las heces y así. Pero bueno, intenta un poco poner todos los impactos, el carbono que en negativo, el carbono que se fija en el suelo y el que aparece en las plantas que están creciendo,
Y en cuanto a emisiones, pues los provenientes de la digestión, las de las heces en el campo, las actividades, como pueden ser echarle de comer con el tractor o ir a verlas, el sacrificio y el transporte, y en total le salía en este estudio un balance de emisiones neto. O sea, estaría diciendo que esta ganadería, este manejo, estaría fijando carbono. No. Entonces, esas tan denostadas vacas frente al cambio climático, resulta que lo que estarían haciendo es fijar carbono en el suelo. Y por si fuera poco, por si encima fuera poco, obtenemos pasto y limpio y fresco cada día para nuestros animales y más y de mejor calidad cada año. Entonces, bueno, por meter esta cuña que me gusta a mí, en los impactos negativos que convencionalmente se le atribuyen al ganado, que supongo que los habréis oído mucho, que son la compactación, el sobrepastoreo y la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, su contribución al cambio climático, estos tres efectos, los dos primeros directamente y el segundo y el tercero, perdón, indirectamente, ahondan en la desertificación o agravan, o una de sus consecuencias fatales son la desertificación. Pero, como hemos visto, un pastoreo dirigido, o sea, manejando a las vacas de una determinada manera, conseguimos que su impacto sea todo lo contrario. Por tanto, el impacto es no del animal. Como dice Alan Savory, que me gusta recordar, it's not the cow, it's the how. Quiere decir, no es la vaca, es el cómo. O sea, al final, según dice él, un modo de verlo, la vaca es un recurso y como recurso no puede ser ni malo ni bueno. Lo que es malo o bueno es el uso que se hace de él o cómo se gestiona ese recurso. Entonces, bueno, en cuanto a la compactación, sabemos que está muy relacionada con la ausencia de materia orgánica y de vida en el suelo y los animales bajo este manejo aumentan la vida en el suelo, por tanto, no compactan, lo vemos en nuestras parcelas. No sobrepastoreamos, porque eso está relacionado con los tiempos de pastoreo y reposo, con lo cual somos muy cuidadosos con el tiempo que están los animales en una parcela y con el tiempo que tardan en volver a pisarla, y no está relacionado con el número de animales. Esto es una cosa que cuesta bastante cambiar este chip, pero es así. Y en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, hemos visto que pueden llegar incluso hasta fijar carbono en el suelo. Por tanto, los animales pueden ser una gran herramienta para la regeneración de suelos y de ecosistemas. Y bueno, vamos un poco más ya a hablar vamos a dejar un poco la teoría y vamos a pasarnos a la práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos este pastoreo dirigido? ¿Cómo conseguimos que nuestros animales dancen al son, que dancen la música que nosotros queremos? Pues primero, con un conocimiento bastante, o sea, cada día conociendo el terreno que gestionamos, sabiendo qué zonas, por ejemplo, vienen más avanzadas y entran en el punto óptimo de reposo antes, sabiendo qué zonas se van a secar más pronto, sabiendo dónde tenemos acceso al agua, que es muy importante llevarles agua a cada parcela, un poco teniendo un conocimiento de cómo funcionan los animales y de cómo es el terreno, pues hacemos una planificación del pastoreo. Básicamente se resume en un pastoreo racional de Wasan bastante exhaustivo en la fase de crecimiento, que en la zona en la que estamos suele ser entre mayo y agosto, en el mejor de los casos, mayo y julio, y luego quizás si la otoñada viene bien otra época en octubre, incluso septiembre, y el resto del tiempo, el resto del invierno, por así dijéramos, el crudo invierno, cuando nos tocaría trashumar, ¿no? Si no nos hubiéramos sedentarizado, lo que hacemos es utilizar al ganado, que también tiene otras versiones de utilizar como herramienta, como puede ser regeneración de zonas degradadas, si le aportas mucha alimentación o sea, si todo lo que tienes que suplementar lo haces en un mismo sitio en el que hay muy poco suelo, al final entre heces y restos de comida que se dejan vas aumentando carbono, vas aumentando nitrógeno y vas aumentando el suelo y, claro, luego con un buen descanso después de haber estado. O también son muy útiles para apertura de zonas matorralizadas, zonas en las que por ausencia de pastoreo el monte se ha matorralizado mucho, pues la verdad es que las vacas son buenas ingenieras abriendo un poco el monte. Pues ahí veis unas fotitos de ahí cómo manejamos con pastor eléctrico a la izquierda, eso que veis en la foto central es un redileo en invierno, que podéis ver cómo es una zona con un suelo muy poco profundo, que se ven ahí la piedra, la roca madre, pero veis muchos restos de forraje, cacas, entonces eso después de descansar un tiempo se vuelve bastante más fértil. Y hay otra foto aérea de nuestras vacas, como veis en lo que se ve claramente lo que se han comido, ¿no? Ese avance de la manada de los ñus por la sabana soriana. Pero bueno,
más en práctico cómo hacemos que los animales estén ahí, ¿no? Cómo han salido esas líneas tan rectas que, no sé si se ve la flecha de mi ratón, pero esas líneas tan rectas entre lo comido y lo no comido, ¿cómo las hacemos? Bueno, pues con pastor eléctrico. Al final, el pastor eléctrico es una tecnología que permite montar vallas y desmontar muy fácilmente con muy poco material y nos permite ir moviendo esos ganados como si fueran englobados por un pastor eléctrico. Recientemente hemos incluido, y esto me parece importante, voy a hacer aquí hincapié, recientemente, bueno, ya llevamos casi año y medio utilizándolos, hemos incluido unos collares de vallado virtual, collares de geolocalización, pero además de vallado virtual, que mediante un aviso sonoro y después, mientras el aprendizaje, una descarga eléctrica, el animal sabe desde dónde, por dónde no puede pasar. Nosotros veis ahí una fotito en el, esto es una captura de pantalla de mi móvil, en la que yo les delimito un vallado a las vacas, ¿vale? Y las vacas cuando llegan a esa línea blanca no la pueden sobrepasar porque reciben un aviso sonoro. Las vacas ya lo han aprendido bien y casi nunca necesitan el aviso, el shock eléctrico. Y claro, esto para nosotros ha sido un gran avance porque nos ha permitido llevar ese pastoreo dirigido a toda la zona que os contaba antes de 140 hectáreas de ladera, de monte, de zona en la que es muy difícil acceder, pero es que encima muy difícil acceder con material para montar vallados. Entonces, esto, poder diseñar los vallados y mover a las vacas sin instalar nada físico en el monte, aparte de la ventaja que nos parece para interceder menos con la fauna silvestre y así, vamos, nos parece, creemos que va a ser la revolución de la ganadería extensiva porque a nosotros en concreto nos ha permitido aprovechar mucho mejor nuestros pastos y además estar muy tranquilos, que sabemos dónde están nuestras vacas. Y bueno, de incisos va la cosa. Me gustaría también hacer un inciso porque, claro, en este sistema en el que tú quieres que los animales que están en una pradera se coman todas las plantas, al final se produce un poco de diente de sierra, que le llamamos en la alimentación, ¿no? Las vacas entran a un potrero, que se llama, o a un vallado, pues tienen, para que os hagáis una idea, a lo mejor metemos vallados de 5.000 metros cuadrados, a media hectárea, 7.000 metros, 4.000 metros, un poco en función de la productividad que tengan esas parcelas. A mayor productividad, más pequeña la parcela, para que estén en el mismo tiempo, obviamente. Pero bueno, entonces cuando los animales entran en la parcela, empiezan a hacer un pastoreo selectivo, ¿no? A pequeña escala, dentro de esa parcela, pero empiezan a comerse lo que más les gusta. Lo que más les gusta se va agotando y se van quedando las lentejas, ¿no? Hablando convencional. Pero las dejamos en esa parcela hasta que se comen también las lentejas o la borraja. Entonces, ¿qué pasa? Que la vaca tiene una especie de diente de sierra que se llama la alimentación. Primero la nutrición es muy alta y después va decayendo a medida que se tiene que comer lo menos valioso. Y después, cuando las cambiamos de parcela, otra vez vuelve a ser nutrición alta y luego va decayendo. Claro, esto para un animal que quieres que tenga unas necesidades nutricionales altas, como puede ser un animal en fase de engorde para sacrificar, para comercializar, o una vaca criando a un ternero ya bastante bajo, pues hace que sí, el animal está bien y puede vivir, pero no está en las condiciones óptimas. Entonces, ese pastoreo selectivo sí que nos permite que el animal engorde, de hecho, engordan a pasto muy bien, con los estándares en los que se acercarían casi al engorde con pienso en campo, pero sería un balance, ¿no? Si nosotros queremos que nuestros animales tengan una mejor nutrición, le vamos a hacer un peor impacto al suelo. Entonces, ¿cómo compensamos para no tener que quedarnos en el medio? Pues llevamos dos rebaños separados. El primer rebaño es el de mayor necesidades energéticas, por ejemplo, a día de hoy hay 14 animales de engorde, 14 animales machos de en torno a 2 años, pues sacrificamos con 2 años y medio, 2 años y medio, 3, y entonces eso, hay 14 animales de en torno a los 2 años engordando, en fase de engorde. Entonces esos animales entran primero a las parcelas, están un día y cuando esos animales salen, van a la siguiente parcela, viene el ganado de repaso, que en estos momentos son unos 35, 40 animales adultos, pero no en crianza en fases tempranas, que no necesitan tanta nutrición, o animales secos, sobre todo, novillas de reposición, vacas secas que se han destetado, y así, animales con menos requerimientos energéticos. Entonces ahí, en esta foto de la derecha, veis
a la izquierda vemos esos terneros de cero, veis que la pradera está como prácticamente sin tocar, también se ve en la foto de arriba a la izquierda. Y en cambio, aquí en la derecha, estáis viendo, comparten el bebedero, ¿no? Está entre el hilo eléctrico, y aquí a la derecha estáis viendo el ganado de repaso. Veis cómo la hierba está mucho más pisada, pues porque está pisoteada por los anteriores, porque la han elegido, la buena, y han pisoteado y no se han comido la mala. Entonces, esto es una estrategia muy importante, creemos, para la producción de carne a pasto, porque si no, es muy difícil que un animal en un pastoreo rotacional, en un pastoreo selectivo, sí, los animales se pueden poner gordos en primavera, pero en un pastoreo rotacional, un animal nunca va a llegar a las condiciones de engrase adecuadas para el sacrificio si le obligas a comerse todo lo que hay en la pradera, por mucho que la pradera sea muy buena. Entonces, más allá de este inciso del despunte y repaso, otra de nuestras señas de identidad son las razas autóctonas. O sea, al final, el ganado que utilizamos, también tenemos un macho Angus para probar cruces y hemos probado algún cruce también de avileña con limusín, pero la que más nos gusta y la que más nos motiva es la raza serrana negra. Al final, creemos que su adaptación al clima y a las condiciones del lugar, el aprovechamiento de los recursos, creemos que va a ser mejor en esta vaca que ha evolucionado en estas zonas, y también porque entendemos que es fundamental conservar una riqueza genética que se está perdiendo y que nos hará mucho más resilientes en un contexto de cambio climático o de una diversidad genética que nos va a hacer eso, más resilientes a nuevas enfermedades, a nuevas condiciones climáticas, a nuevos aprovechamientos de los recursos. Otra de las cosas que nos gusta hacer, porque creemos que es fundamental para mantener la coherencia del proyecto, un poco controlar todas las partes del proceso y también para ser más resilientes a los vaivenes del mercado, pues nos gusta controlar todo el proceso que va desde la producción propia de forrajes, que por supuesto es en ecológico, hasta la comercialización, que luego os comentaré. ¿Y qué obtenemos con este manejo? Pues la carne de pasto. Tenemos la certificación ecológica y en cuanto a certificación de pasto estamos en esta asociación que no es una certificación oficial, pero bueno, que a día de hoy es la referencia en España para la certificación de la carne de pasto. Ahí tenéis un par de estudios que he citado que podéis leer más en detalle, pero bueno, os fui un poco resumiendo. Al final, la carne de pasto está demostrada que presenta menos grasas y más ácidos grasos omega 3, como aparece ahí. Tiene una mejor proporción entre omega 3 y omega 6. Tiene más ácido linolíquico conjugado, más vitamina E, más carotenoides y, bueno, también tiene un sabor más intenso y un color más vivo, más atractivo, más rojo, con más mioglobina. Las cualidades organolépticas son distintas, ¿no? De momento, creo que todos nuestros clientes, muy pocos nos han dicho que no tenga sabor. O sea, todos coinciden en que es una carne con bastante sabor, pero creo que gusta bastante. Y bueno, ¿qué hacemos con esta carne de pasto, ¿no? Porque al final, criar a los animales de esta manera, un poco pues eso, lo que hablábamos, para mantener la coherencia del proyecto, tenemos que llegar a ese consumidor final, no podemos dejárselo a la gran industria comercializadora, primero por mantener la coherencia y segundo por asegurar la viabilidad económica del proyecto. Esta es una de las partes fundamentales para ello. Entonces, hacemos la transformación y la comercialización. Tenemos externalizado el sacrificio. Bajamos los animales al matadero de Tudela, que lo tenemos a 50 kilómetros. Es el más cercano, la provincia de Soria no queda ninguno, más que en Vinuesa, pero nos queda más lejos que Tudela. Y después nos traemos las canales en un transporte refrigerado a la fresquera del Moncayo, que es nuestra gran aliada, una tienda que se abre hace ahora 2 años y que se abre aparte de con la vocación de dar un servicio al pueblo, de cubrir las necesidades básicas, pues se abre pensando también en ser la sala de despiece y de elaboración y comercialización de los productos regenerativos que se produzcan en el pueblo y en la comarca. Entonces allí transformamos, tenemos un carnicero contratado que realiza la elaboración y ayuda con el empaquetado y distribuimos al consumidor mediante envío refrigerado. Enviamos a toda la península. Nosotros, por filosofía,
preferimos, tenemos como radio grupos de clientes porque siempre preferimos enviar a cerca, ¿no? Soria, Burgos, Zaragoza, Madrid, podríamos decir, La Rioja, Navarra, y un poco a lo que nos rodea. Creemos que no tiene mucho sentido a lo mejor enviar esta carne a Almería o a Murcia, que seguro que tienen ganaderías más cercanas y que están haciendo también las cosas bien. Entonces, creo que estoy acabando ya. Por resumir, la agroganadería regenerativa y en concreto Moncayo Ecológico, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos otra forma de producir alimentos. Pretendemos cambiar el modelo productivo, el modelo que nos alimenta, porque creemos que es una de las relaciones más potentes que tenemos con la naturaleza, que es alimentarnos con el entorno que nos rodea y creemos que no podemos olvidar ese impacto que tiene y debemos intentar que ese impacto sea positivo. Poco resumiendo ciertos puntos, una ganadería extensiva y regenerativa que cuide los suelos y el ecosistema, pero también necesitamos que esa actividad permita un modo de vida digno en el medio rural para fijar población y fomentar el desarrollo local y personal. Esta sería la viabilidad social de este modelo productivo. La primera sería la viabilidad ambiental, quizás junto a la del trato digno a los animales que viven en su hábitat y en armonía con el entorno natural. Y la última sería la viabilidad económica que os hablaba, ¿no? Una economía local que distribuye la riqueza y que mejora la soberanía alimentaria. Y poco más, solo quizás porque he hablado mucho y me gustaría que quedara alguna cosa clave, que es el manejo. El ganado, que puede ser muy pernicioso, ¿no? para el ecosistema, se puede convertir también en una herramienta para regenerar los suelos. Y para ello, la clave es el manejo. ¿No? Los animales, sino el manejo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo comen? ¿Dónde están? Y nada más. Agradecer a Luis el haberme invitado y, como decía, a la UBU Verde por organizar este tipo de actividades. Estamos, como he dicho ya, en Noviercas, en el Moncayo Soriano. Ahí tenéis nuestro teléfono, nuestra web que está en desarrollo, pero bueno, estamos haciéndola poco a poco. Nuestro contacto, redes sociales, correo electrónico para cualquier cosa que queráis preguntar o si incluso queréis venir a visitarnos. Estamos encantadísimos de recibir visitas y de enseñar un poco lo que hacemos y cómo lo hacemos, que hemos quedado que lo importante es el cómo. Así que nada, muchas gracias también a la Asociación de Agricultura Regenerativa, que está haciendo un papel increíble, y por supuesto a la Fresquera del Moncayo, a la gran aliada. Y nada más, muchas gracias. Hasta pronto.